É un placer tamén estar aquí en Quil, nas aulas da Universidade de Quil. Isto débese pois a bondade do Centro de Estudos Galegos, pero concretamente de dous profesores, do profesor Javier Gómez Montero e tamén da miña compatriota Paduete, que tiveron a amabilidade de convidarme a participar aquí. Hecha esta gratitud, hecha esta presentación en gallego, y después de darle la gratitud a quien tanto la merecen, el profesor Javier Gómez Montero y la profesora lectora Paduete, voy a hacer mi intervención en castellano, aunque seguramente ustedes sabrán que tanto el gallego como el castellano son dos lenguas muy próximas, son dos lenguas románicas. Si uno no tiene los rudimentos fundamentales en gallego, no conoce la fonética gallega, estoy seguro de que va a resultar bastante difícil seguir mi intervención. Por lo tanto, lo voy a hacer en castellano, puesto que aquí lo que yo pretendo es comunicar, y en ese caso tenemos que compartir ambas partes el mismo código. Esa es la razón por la que voy a hacer mi intervención en castellano. Conocen ustedes el título de mi intervención, es la lengua gallega en la encrucijada del siglo XXI, realidad, retos y expectativas. Aquí, en definitiva, de lo que vengo a hablar, lo mismo que hizo antes que yo el profesor Walker, es sobre el futuro de una lengua, en este caso concreto de la lengua gallega, pero que en definitiva los elementos que vayan a hacer posible ese futuro esperable por todos son compartidos entre todas las lenguas, puesto que independientemente de las circunstancias sociales, políticas, etcétera, etcétera, lo cierto es que lo que realmente nos interesa a todos es el futuro de estas lenguas. Es decir, dentro de 50, 100 años, 200 años, estas lenguas van a estar vivas, van a ser lenguas de comunicación habitual. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y parto de una palabra que es la palabra encrucijada. Ya diré un poquito más adelante por qué utilizo esta palabra y no otra, para referirme en el momento actual sobre la situación de estas lenguas. Yo creo que si traigo aquí conceptos como el de globalización o conceptos como lo de nuevas tecnologías o tecnologías de la información o de la comunicación, no resultan para nada novedosas. Esto es Galicia, creo que todo el mundo sabe dónde queda, o más o menos Javier se encargaría mucho, y también Paz, de decir dónde queda en Europa Galicia. Y estaba hablando de globalización, de nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Para venir yo aquí, durante los últimos 10, 15 días, tuve una relación intensa con Javier, con Paz, a los que conocía ya previamente, y eso hizo posible que yo supiese en todo momento sobre lo que iba a hablar. Estuve matizando cuestiones tanto con Javier como con Paz continuamente. Lo hicimos a través del correo electrónico, lo habríamos podido haber hecho a través del teléfono, a través del chat, a través de videoconferencia, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de globalización estamos hablando precisamente de esto, de la posibilidad de comunicarnos entre nosotros con una facilidad que es novedosa en la historia de la humanidad. Esta se inició ya hace mucho tiempo, más de lo que normalmente se dice. Yo siempre considero que la globalización empieza en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, cuando llega Europa a América, se empiezan a descubrir los europeos, empezamos a descubrir los distintos lugares del planeta, pero en este momento se nos permite casi de forma instantánea, de forma inmediata, comunicarnos. Yo estoy aquí en Quil después de ayer, muy tranquilamente, muy cómodamente, subir en un avión a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde estaba aquí, en la ciudad de Quil. Esto es totalmente novedoso para nosotros.
Muchas veces no somos conscientes de ello. Yo pongo como ejemplo a mi abuelo Enrique. Mi abuelo Enrique, gallego, vivía en el interior de Galicia, vivió toda su vida en un núcleo, en una área geográfica muy pequeña, posiblemente no más de 50 kilómetros a la redonda, salvo en algún momento que salió, y utilizó como única lengua de comunicación el gallego. Tenía ciertos rudimentos en castellano, pero apenas conocía el castellano y toda su vida la pudo hacer en gallego. Yo soy su nieto, pues por mi trabajo tengo que decir que pocas veces estoy en Galicia. Estoy en Galicia bastante, pero también mucho fuera. Por ejemplo, hoy estoy en Gil, la semana que viene voy a estar en Oxford, en Londres, voy a estar en Bilbao, etcétera, etcétera. Y mi trabajo me obliga no solo conocer el gallego, que es la materia de mi trabajo, sino también conocer el castellano y también conocer el inglés, por ejemplo, tener ciertos rudimentos en francés, etcétera, etcétera. Y voy a poner otro caso. Yo soy asesor técnico en la Secretaría General de Política Lingüística, que es un departamento del gobierno gallego, de la Xunta de Galicia. Es la llamada Network to Promote Linguistic Diversity, conocida, por ejemplo, por el profesor Walker, por Miquel Strubel, que hablará después. Y en este organismo, a pesar de que representa a más de una treintena de organizaciones, organismos, asociaciones sobre lenguas minoritarias, la lengua de trabajo es el inglés. Por lo tanto, ya estamos observando cuál es la tendencia de la globalización. El inglés, posiblemente en un futuro no muy lejano el chino mandarín, el chinés, en definitiva el alemán también tiene una presencia notable, pero lo que sí estamos observando es que hay una concentración, de la misma manera que hay concentración de capitales, que hay concentración de núcleos de poder, también hay concentración lingüística. Y esta es la situación, la encrucijada en la que nos encontramos en este momento. ¿Cuál es el lugar de estas lenguas y cuál es el futuro de estas lenguas en esta situación nueva, nunca conocida por la humanidad hasta hace muy poco? Antes de tratar esa cuestión, me gustaría dedicarle 2 o 3 minutos a cuestiones muy específicas sobre la realidad social, sociolingüística de Galicia. Porque si no, difícilmente se va a entender lo que voy a decir a continuación en mi disertación. De todas formas, volviendo un poco a lo de antes, yo soy bastante reacio a aceptar esa unificación lingüística que se está estableciendo, como también bastante reacio a las concentraciones de poder, de capitales, etcétera, etcétera. Es una cuestión ideológica, pero que me gusta siempre explicar. Sobre la concentración lingüística, yo siempre cito un texto de la LEF. Aparece en las primeras páginas de la LEF de Borges, en la que la primera descripción que se hace, o casi la primera descripción que se hace del protagonista, es que era una persona muy inteligente, muy ducha, porque era capaz de decir con gran perfección multitud de tonterías en 5 lenguas. Es decir, tener la capacidad de hablar 5, 6, 8, 10 lenguas, no quiere decir que lo que vayamos a decir sea pertinente. A lo mejor lo que nos ocurre, como el protagonista de la LEF, es que decimos estupideces. Por lo tanto, es también, creo que es conveniente matizar el valor del poder hablar 5 o 6 lenguas, etcétera. Volviendo a lo de Galicia, habrá que traer aquí 4 cuestiones. El gallego se habla en este mapa, es decir, en lo que es el área administrativa de Galicia, pero se habla también en la franja más occidental de Asturias, León y Zamora. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en el siglo XIX el que se encargó de hacer la división administrativa en España cogió una regla, un cartabón,
y marcó las líneas por donde le dio la gana, pero que cultural y lingüísticamente Galicia debería ocupar tal vez, y ahí espero que aquí no haya asturianos, leoneses, etcétera, etcétera, que me puede decir lo contrario, que no tengo ninguna voluntad anexionista, también debería ocupar, ya digo, atendiendo a criterios lingüísticos y culturales, pues un territorio un poco mayor que el que es. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la Galicia administrativa y aquí existen dos lenguas oficiales. Una que llamamos lengua propia, que es el gallego. Aquí lo de propio es difícil de traducir al inglés incluso, ¿no? Lengua propia. Es una terminología que les hemos robado los catalanes, que creo que fueron los primeros que utilizaron eso. Lengua propia quiere decir que se parte de un criterio filológico. El gallego es la lengua propia y así aparece en el Estatuto de Autonomía de Galicia desde el año 1981, porque es la lengua que surge como resultado del latín que trajeron a esta esquina de Europa los colonos y los militares romanos a finales del siglo I a.C. Y a partir de ahí, con la contribución de lenguas anteriores y posteriores, surge en un momento determinado surge el gallego. El castellano es una lengua que se superpone posteriormente. Ya en la Baja Edad Media llega el castellano y ya se constituye una lengua de contacto, pero en cualquier caso es una lengua que no surge y por eso en el territorio y por lo tanto se considera, se introdujo ese elemento, el de lengua propia, que es de difícil traducción a otras lenguas, a todas aquellas lenguas que no son del ámbito peninsular. Dos aspectos fundamentales. En Galicia somos cerca de 3 millones de habitantes, concretamente, o casi concretamente, 2.800.000 personas. Y un dato que es muy relevante, es que tenemos una gran dispersión lingüística, una gran dispersión poblacional. No sé cuántas personas de las aquí presentes estuvo alguna vez en Galicia. ¿Alguna? ¿Alguna? Bueno. Aquí el profesor Walker, una gallega de Buenos Aires tenemos. Hay una gallega de Buenos Aires. Bueno, si alguna vez vais a Galicia, os encontraréis con algo muy llamativo. Llamativo para vosotros, para mí es llamativo llegar aquí, al aeropuerto de... No es la primera ocasión, pero la primera vez que vine fue hace unos 5 o 6 años, porque viajaba a Flensburg, y evidentemente esto es una planicie, una gran planicie en la que uno puede ir en el tren o en el autobús por la autopista sin ver ninguna casa durante kilómetros y kilómetros. En Galicia es todo lo contrario. Incluso si llegáis en avión, si no vais a pie, pero bueno, si vais a pie eso ya os daréis cuenta que os vais a encontrar una casa cada 25 metros. Es decir, somos pocos, pero estamos muy dispersos. Aquí hay muchas interpretaciones posibles, Podríamos decir que somos personas bastante belicosas, que no nos gusta vivir en comunidad. El ideal de cualquier gallego es tener su casa, cuanto más apartada del vecino mejor, y por lo tanto esto que no es de ahora, es histórico. Ya en la época de los romanos pues se distribuyó así poblacionalmente nuestro territorio, hace que sea de una dispersión grandísima. Hay casas por todos los sitios, está todo muy disperso, y un dato revelador es el siguiente: el 50% de los núcleos de población que hay en España están situados en Galicia. Evidentemente, los núcleos de población pueden ser de una o dos casas, que tienen su nombre, etcétera, etcétera, pero este es un dato objetivo, el 50% de los núcleos de población que hay en Galicia, que hay en España, están en el territorio administrativo de Galicia. Por lo tanto, es un dato que conviene tener en cuenta. Dije antes que el gallego es la lengua oficial, junto con el castellano, desde el año 1981. Posteriormente se incrementó todo lo que tenía que ver con la protección de la lengua, como es el caso de la Ley de Normalización Lingüística del año 1983, la introducción
del gallego en el sistema educativo de forma oficial, algo también interesantísimo. Después volveré sobre esta cuestión de la que habló para el caso concreto del vasco el profesor Walker, y según los datos del mapa sociolingüístico de Galicia, publicado en el año 2004, somos unos 2 millones de personas las que usamos habitualmente el gallego en nuestra vida diaria. Es decir, visto así, el resultado puede decirse que es muy bueno. Existen de los 3 millones, 2 millones de personas, mucho más de la mitad, la mayoría, utiliza habitualmente el gallego en sus relaciones habituales. Pero a partir de ahora ya empezamos con matices que en muchos casos ya no son tan positivos. Antes de eso, hablamos antes de encrucijada. Dije encrucijada. ¿Por qué encrucijada? Estamos en una jornada en la que sobrevuela una idea común que es el Camino de Santiago. Es decir, estamos hablando de lenguas y políticas lingüísticas en territorios por los que transcurre el Camino de Santiago. Por lo tanto, sabemos muy bien lo que es encrucijada. La palabra encrucijada es aquella en la que nos encontramos en un punto en la que hay distintos caminos posibles. El Camino de Santiago, yo que lo hice unas 10 o 12 veces, tengo que decir que es fácil de hacer. ¿Por qué razón? En la actualidad, no en el pasado. ¿Por qué? Porque está muy bien indicado. Es decir, cuando llegamos a un sitio, una encrucijada en la que hay 2 o 3 caminos posibles, siempre habrá una indicación, una vieira, una estrella, una flecha que nos diga el camino correcto es este. En el caso de las lenguas, en la encrucijada moderna actual, no tenemos una estrella, una flecha que nos diga el camino correcto para el futuro, que nos lleve al futuro, es este. Y ese es el problema en el que estamos. Estamos en una situación que debemos decidir si vamos por este camino, por este, etc. Sabiendo además que como no cojamos el camino correcto, posiblemente no haya camino de vuelta. Los cambios son tan vertiginosos, la historia nos está superando de tal forma que muy probablemente, si nos equivocamos de camino, no haya camino de vuelta para corregir. Yo pongo siempre como ejemplo, para entender un poquito cuál es esta situación de encrucijada actual, el ejemplo de la Edad Media. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna, en el Renacimiento. El gallego, digamos que no estuvo presente en 3 grandes citas con la historia. La primera de ellas es la no fijación de una lengua literaria, de un estándar literario. Eso fue fundamental. Para que me entendáis mejor, voy a traer aquí un ejemplo que es el del alemán. Sabéis que hasta la publicación en 1922 por Lutero de su Biblia, pues el alemán era un conjunto de variantes dialectales, pero no tenía un modelo lingüístico que sirviese de unificador y que además sirviese de ejemplo en el futuro para los escritores. Digamos que la lengua literaria, que es muy distinta de la lengua oral, y muchas veces no somos conscientes. Yo ahora estoy haciendo un discurso en castellano escolar, digamos que siguiendo un modelo estándar, pero la lengua castellana de la calle, como el alemán de la calle, o como cualquier lengua oral de la calle, es muy distinta a ese otro código que utilizamos cuando escribimos o cuando hablamos en una palestra, como por ejemplo el caso en el que estoy en este momento. Lutero, cuando inició la traducción de la Biblia, no tenía un modelo y tuvo que estar buscando en las distintas variantes, tuvo que estar buscando distintos elementos que le sirviesen para ese modelo. Se cuenta que Lutero iba por los mercados
iba a las zonas de concentración de personas y estaba escuchando y tomaba nota sobre expresiones que después aparecen y quedaron fijadas en esa Biblia. Pues bien, en ese momento, principios del siglo XVI, en el, por ejemplo, el castellano tuvo ese modelo grandioso que fue, que no tuvo una Biblia, que estaba prohibido. Se necesita, ¿no se me oye? ¿Ah? El gallego no tuvo ese elemento de fijación. Ese momento no lo tuvo, no hubo una fijación de un estándar culto, de un estándar literario. Otra cita a la que conviene hacer referencia es que el gallego tampoco en ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, pues no estuvo en los movimientos, en los grandes movimientos literarios, como por ejemplo, en el caso concreto de las lenguas romances, ocurrió con el soneto, que fue toda una invención del Renacimiento italiano, y en el caso del gallego, pues a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues no sé si contabilizamos 3 o 4 sonetos, es decir, únicamente eso. Es decir, fueron períodos que nosotros llamamos siglos oscuros, en los que el gallego no estuvo presente, en esa encrucijada tan importante no estuvo presente. Y después hubo otra cita, hubo otro tren al que el gallego no se subió, que fue el de la imprenta. Sabéis que la imprenta fue ese momento importantísimo en el que todas las lenguas, o las lenguas que hoy conocemos como principales, el inglés, el francés, el castellano, etcétera, etcétera, al que se subieron. La imprenta supuso la democratización de la cultura, supuso la democratización del sistema sustitutivo de la letra impresa. El gallego no llega a la letra impresa hasta precisamente la publicación de Cantares Gallegos, a la que se hacía antes referencia, publicado, como sabéis, en el año 1863. Es decir, que tienen que transcurrir 300 años hasta que aparezca por primera vez un libro íntegramente escrito o impreso en gallego, y por lo tanto podemos hablar de esa cita con la historia en la que el gallego no estuvo presente. Antes de 1863, evidentemente, se habían impreso libros parcialmente en gallego, aparecían fragmentos en gallego, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso, el primer libro en el que se publica desde la primera página, o se imprime desde la primera página hasta la última en gallego, ese va a ser Cantares Gallegos, el gran libro que conmemoramos ahora sus 150 años. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del resurgimiento de la lengua gallega que ocurre en el siglo XIX, yo siempre digo que este es un resurgimiento que todavía no se ha acabado. Es decir, comienza con Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, pero no se acaba aún hoy. Es decir, nuestro sistema literario, nuestro sistema lingüístico no está totalmente construido en la actualidad debido precisamente a que en el momento en el que lo debería hacer, en el momento en que existía una encrucijada importante, pues en los siglos finales del siglo XIV, ya el siglo XV, siglo XVI, Galicia no está presente en esas 3 grandes citas con la historia. ¿Cuál es la situación de la lengua gallega en la actualidad? Porque, claro, hablar sobre cuál va a ser el futuro de la lengua gallega, cuál es el futuro de la lengua vasca, cuál es el futuro de la lengua catalana, antes tenemos que saber cuál es el punto de partida, cuál es la situación en la que estamos. Yo siempre digo que no existe lengua en el mundo mejor estudiada sociolingüísticamente que el gallego. Tenemos un mapa sociolingüístico de Galicia que se inicia en el año 1990, pero que se publicará en 3 tomos en el año 1994, 1995 y 1996, en el que, pongo aquí algunos datos, es decir, se realizaron 38.897 entrevistas
a personas de más de 16 años, etc. Es una entrevista realmente grandiosa. Yo creo que ni la Coca-Cola se molestó en saber cuánta gente bebe Coca-Cola, porque no le interesa, sabe que todo el mundo, pero en cualquier caso no se molestó en hacer una prospección, una cala tan profunda como se hizo en el caso de Galicia en relación con el gallego. Evidentemente yo no voy a resumir aquí, que sería totalmente imposible, los resultados de este mapa sociolingüístico de Galicia, de este estudio sociolingüístico de Galicia, de carácter cuantitativo. Simplemente voy a traer un dato que es el que encendió en su momento, cuando aparece publicado, encendió todas las alarmas. Todas las luces de alarma se encienden. Y es que a las personas de más de 16 años, de 65 años, al preguntarle cuál era su lengua inicial, cuál había sido su lengua inicial, el 81,8% habían dicho que el gallego. Es decir, más de 3/4 partes de la población gallega de más de 65 años en el año 2000, 2001, 2002 declaraban que su lengua inicial era el gallego. Y el problema estaba que la respuesta a esa misma pregunta de las personas entre 16 y 20 años era solamente el 34,4%. Es decir, era clarísimo que estaba habiendo una fractura en la transmisión lingüística, y además dramática. El dato era estremecedor. Entonces, a partir de ese momento, aquí o hacemos algo, o si no, el resultado ya lo sabemos. Hay un proceso de transmisión, un proceso de sustitución lingüística debido fundamentalmente a que no hay una transmisión lingüística, no hay una reproducción lingüística. Es decir, los padres no le están hablando a los hijos gallego y estos no están conservando esa lengua. Por lo tanto, el dato era realmente dramático. Algunos datos más. Se volvió a hacer, con un universo bastante menor, en el año 2004, otro estudio, y los datos más alentables son los siguientes. Sigue habiendo un problema de transmisión primaria. Hay un retroceso en la transmisión primaria. Hay un avance del monolingüismo inicial, pero que favorece al castellano. Otro, la transmisión primaria del gallego solo se produce en localidades menores de 10.000 habitantes. Yo puedo enseñarles aquí las gráficas, las tengo, si posteriormente alguien quiere que las enseñe, pues las puedo enseñar, pero como tenía poco tiempo, pues tampoco quise detenerme en ellas. Vamos a dejar la cuestión de los inmigrantes, que no es tan fuerte como en el caso de Cataluña, pero también influyó mucho en estos datos en el año 2004, pero hay datos realmente esperanzadores. El primero de ellos es que hubo una estabilización de la pérdida de hablantes entre el grupo de 15 y 24 años. Y esto, evidentemente, hay que atribuirlo a las políticas lingüísticas llevadas a cabo desde principios de los años 80 y políticas lingüísticas institucionales. Es decir, hablábamos que en el año 90 se había detectado una fractura, esa fractura continúa, pero en cualquier caso hubo un freno, hubo una estabilización de esa fractura en la transmisión, en la reproducción lingüística. Y este es un dato realmente esperanzador. Y por último, el incremento de la importancia del sistema educativo en la adquisición de la lengua. Y sobre eso voy a hablar. El profesor Walker se centró en su intervención anterior bastante en el sistema educativo vasco. Digamos que el sistema educativo vasco
tiene en relación con el vasco unas características bastante notables en comparación con el sistema educativo gallego. Antes habló de 3 modelos: el modelo A, todo en castellano salvo la materia de vasco; el modelo B, que sería un 50%, y un modelo C, que sería de inmersión lingüística en vasco, en éuscaro. En castellano como es euskera, éuscaro es en gallego, bueno, vascuence. El modelo gallego podría decirse que es el modelo B vasco, es decir, un 50% en gallego, un 50% en castellano. Y la verdad, hay que decir que funcionó, desde mi punto de vista, bastante bien, con bastantes lagunas, con bastantes claroscuros, pero hay que decir que funcionó bastante bien. Y a eso se debe, en buena parte, a la estabilización de esa fractura intergeneracional, pero tampoco fue la solución. ¿Por qué razón? Pues porque nos vamos a encontrar con algo que se da en todos los territorios, se da también en el catalán, y seguramente que lo corroborará el profesor Miquel Strubell cuando hable aquí. Hay una anécdota que yo siempre cito, y es que un personaje muy importante de la cultura gallega de los últimos 40, 50 años fue Ramón Piñeiro, al que se le dedicó el Día de las Letras Gallegas, creo que hace 2 o 3 años, y esta persona, que dedicó casi exclusivamente su vida a la cultura de Galicia, a la modernización de la cultura de Galicia, a la potenciación y revitalización de la lengua gallega, pues cuando llegó la democracia a España fue parlamentario en el Parlamento gallego, y parece ser que cuando se aprobó las primeras normas que hacían posible la presencia del gallego en el sistema educativo, se levantó sobresaltado, todo emocionado, y dijo: la lengua gallega está salvada. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Es decir, el sistema educativo, efectivamente, en Cataluña, País Vasco, Galicia, en cualquier lugar del mundo, es muy importante para la sociedad. Y para las lenguas, aún más. Sigue siendo esa agencia primaria de producción o de reproducción lingüística, cuando no hay reproducción, importantísimo, y eso es inevitable. Pero hay un problema fundamental, al que ya hizo alusión antes el profesor Walker, y es que el sistema educativo crea personas competentes en las 4 destrezas posibles, pero no crea nuevos hablantes. Es decir, las personas salen del sistema educativo sabiendo hablar, entender, escribir, leer en gallego, pero cuando están en el recreo, cuando están en la discoteca, cuando están con el grupo de amigos, utilizan el castellano. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Eso ocurre en el País Vasco. Yo tengo mucha relación. Sí, bueno, me están diciendo que... y ya estoy acabando. Tengo compañeros del País Vasco, Cataluña, que se dedican a políticas lingüísticas, y todos me dicen que el problema grave es este. Entonces, la cuestión es la siguiente. Quería seguir aquí con una serie de datos. ¿Cuáles son los motivos fundamentales que aducen en estos estudios las personas para el uso del gallego, por ejemplo, dependiendo de cuál fue su lengua inicial, el hábitat de residencia, el nivel educativo, la edad, la ocupación, el trabajo es muy importante, y la conciencia nacional también es importante. Aquí, sobre la conciencia nacional, hay que relativizarlo. En el caso de Galicia ocupa el 6º puesto. Yo, los estudios que conozco, por ejemplo, del catalán, creo que es el puesto 2. Y esto es muy importante por lo que voy a decir y con lo que voy a acabar. Vamos a ver. Volviendo al principio y ya acabando. Volvemos a lo de la encrucijada.
Pero cuando nos hacemos esta pregunta es porque en el fondo creemos que el futuro existe, el futuro existe. Si no, no nos haríamos esta pregunta. Y además estamos convencidos de que estas lenguas no están abocadas a un final dramático, porque si no, no estaríamos trabajando para que no fuese así. Lo que ocurre es que tenemos que reflexionar sobre, en esta encrucijada, cuál es el camino a seguir. Yo podría preguntar aquí, ¿por qué hablar una lengua y no otra cuando existe en una sociedad dos lenguas distintas? Los seres humanos tendemos a la economía de esfuerzos. Es decir, si yo tengo una lengua que me sirve para comunicarme en todas las situaciones, ¿por qué voy a tener dos? ¿Por qué hablar una lengua y para qué hablar una lengua? Vamos a ver. Es que estoy intentando acabar rápido, pero quiero hacerlo de forma que sea más o menos concluyente. Voy a traer una cita de Kant. Dije yo, voy a Alemania, por lo tanto voy a traer una cita de Kant. Esta es la Facultad de Filosofía y Letras. Yo la utilizo muchísimas veces porque me sirve para, en muchos casos de incertidumbre, darme respuesta a lo que debo hacer. Decía este hombre, que era profundamente cristiano, decía que pongamos en la divinidad 3 o 10 personas, lo tomarán a la letra con igual ligereza el aprendiz, porque de un Dios de 3 personas no tiene concepto ninguno, y más aún, porque de esas diferencias no puede quitar reglas distintas para cambiar su vida. Traducido, la verdad solo tiene validez si la comprendemos y, en segundo lugar, si tiene alguna finalidad. Es decir, cuando nosotros decimos es necesario hablar una lengua, primero la sociedad tiene que comprender por qué tiene que hablar esa lengua. Y puede ser por razones identitarias. No vale una única razón. Puede ser por razones identitarias. ¿Qué ocurre? Que en Cataluña, por razones identitarias, tiene un peso mucho mayor que en el caso de Galicia. Lo sabemos porque los estudios sociolingüísticos nos dicen que en Cataluña, pues, está en segundo lugar esa razón. En Galicia está en séptimo lugar, sexto, séptimo lugar. Pero es que también, en el caso de los seres humanos, están las cuestiones míticas, las cuestiones de representación, las cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera. Y en todas ellas debemos trabajar para que las personas podamos decidir en un momento determinado utilizar una lengua y no otra. Antes se decía, en un grupo de personas hay una persona que no sabe hablar, la del grupo, pero hay una que habla en inglés, el resto va a hablar en inglés. En el caso de Galicia, como haya 10 personas, 9 hablen gallego y una no sepa hablarlo, las 9 personas empiezan a hablar en castellano. Y eso que es posible, en muchos casos, las conversaciones bilingües, que en el caso del vasco no es posible. No es posible. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que una persona que lleva en Galicia viviendo 10, 20 años se niegue a hablar en gallego? Ahí hay una cuestión de representación ideológica, etcétera, etcétera, que evita esto. Pero es que hay una segunda parte que es muy importante, a la que hace referencia Kant, y es que las cosas las hacemos para algo. Y en el caso concreto de las lenguas tienen que tener una utilidad en cualquier ámbito de la realidad. Nosotros somos mejores alumnos en una materia, pongamos por caso en matemáticas, en biología, si somos conscientes de lo que estamos estudiando sirve para algo. Estudiar gallego, estudiar inglés, estudiar chino, etcétera, etcétera, lo hacemos aparte de por esas representaciones tan propias de lo humano,
porque nos va a servir para algo, nos va a servir para hacer negocios, nos va a servir para comunicarnos con mucha más gente que con otra, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esta encrucijada es importante tener en cuenta estas dos cuestiones y sobre todo el de la utilidad. Aquí traigo algunos datos y ya acabo con esto. Por ejemplo, el gallego ocupa el puesto 49 en el barómetro Calvet de las lenguas del mundo. Yo no estoy muy de acuerdo, hay aquí una sonrisa seguramente hablaremos después de ello, no estoy en muchos casos cómo está elaborado, pero en cualquier caso en este barómetro ocupa el número 49. Por ejemplo, en Galicia, de los nuevos títulos editados en Galicia en el año 2012, 2.190, 1.340, es decir, bastante más de la mitad están escritos en gallego. Y, por ejemplo, en Internet el gallego ocupa entre 35 y 40 puestos mundial por el número de páginas existentes en esta lengua, es decir, unas 100.000. Lo que quiere decir es que, bueno, que este tren de la modernidad, pues estamos intentando ponernos al día con recursos. Uno, si quiere saber qué aplicaciones tiene en gallego, pues se va, por ejemplo, a esta página en código cero donde están todas recogidas y, por lo tanto, aplicaciones para el móvil en gallego, diccionarios online, traductores automáticos, incluso sintetizadores de voz, etcétera, etcétera. Uno lo puede hacer a través de esta página web. Dice, pues yo necesito tal. No están todas, evidentemente, pero tenemos suficientes. Hay medios de comunicación en gallego. En el caso concreto de la televisión tenemos 2 canales que emiten las 24 horas del día en gallego, algunas locales también, en un porcentaje bastante elevado, están obligados así por ley. Hay programas infantiles de televisión, de vídeo, en Internet. Uno muy famoso desde hace ya un tiempo, pues es Os Bolechas. En Galicia, por ejemplo, el caso de Shin-Chan, seguramente que os sonará, pues fue todo un éxito, y tal es así que en el cine, cuando se hizo la versión cinematográfica, yo conocí varios casos de familiares, pues cuando los padres llevaron al cine a sus hijos a ver Shin-Chan, pues en Galicia había, pues no sé si eran 10 cintas en castellano y 5 en gallego. Pues los hijos no querían ir a ver la versión en castellano porque decían que ese no era Shin-Chan. ¿Por qué razón? Porque estaban acostumbrados a verlo en gallego en la televisión y, por lo tanto, para ellas... Y eso nos da un poco el camino por donde debemos trabajar, diccionarios temáticos, como por ejemplo el diccionario jurídico, que también está ahí, la Galipedia, que es una Wikipedia en gallego, etcétera, etcétera. Y un poco intentando no pasarme demasiado. Termino aquí, muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta, por favor, me la podéis hacer sin ningún tipo de problema. Muchas gracias.